Miren, para mí es un tiempo poder compartir testimonio, pero más un gusto poder estar aquí en este capítulo que hace ya un par de años, pues, abrió sus puertas para que yo pasara por ahí. Miren, eh, yo soy el mayor de tres hermanos. Mi padre, sí, súper. Sí. Yo soy el mayor de tres hermanos. Mi padre, ingeniero electricista, mi mamá, licenciada en ciencias, se casaron y tuvieron tres hijos, ¿verdad? Como les decía, yo soy el mayor. Y yo siempre viví entre dos polos, entre lo exacto y la forma de ver la vida de mi papá y la imaginación y los sueños de mi mamá. Entonces, desde muy pequeño, pues mi papá siempre dijo, uno más uno es igual a dos, ¿verdad? Y el que es bueno tiene que demostrarlo, y el que quiere salir adelante tiene que trabajar, y todo ese tipo de cosas que al final fueron marcando mi vida. Pues. Mi mamá, por el contrario, siempre me decía, Jorge, todo lo puede uno soñar, todo lo que uno sueña lo puede lograr, todo lo que se imagina lo puede hacer, y al final del día uno puede volar como las águilas, uno puede, no importa el tamaño del sueño, se puede conseguir. Y yo me agarré de ese lado porque yo sentí que era más sencillo, ¿verdad? Era más sencillo soñar que ponerse a trabajar. Entonces, pero mi papá siempre estuvo ahí, empujando, ¿verdad? Eh, mm, mi niñez fue una niñez normal. eh, a mediados de colegio a mí me metieron en un colegio semi-militar. Entonces, eso ayudó a formar cierto tipo de carácter que me ha acompañado por el resto de mi vida, pues, ¿verdad? Lustrar los zapatos, planchar la ropa, arreglar la cama, y cosas que al final son hábitos que le enseñan a uno y que al final le sirven. Eh, y cuando ya llegué al tiempo de la universidad, mi papá me dijo que iba a estudiar, yo le dije que ingeniería, más por llevarle la contraria a él y demostrarle que yo podía ser mejor que él en un montón de cosas, que por el hecho de querer estudiar esa carrera. Yo les voy a ser muy sincero, y aquí hay varias personas que tuvieron la oportunidad de conocer a mi papá. Nosotros tuvimos una pésima relación desde que yo empecé la adolescencia, 10 años, hasta que nació mi primer hijo, hasta los 21. Y me recuerdo yo que hace unos 5 me encontré a Josi, un amigo de mi papá, y me hizo un comentario, me dijo, Jorge, en tu casa no habían puertas. Y yo no me acordaba de eso. En mi casa no habían puertas. Y no habían puertas porque mi papá se enojaba cuando perdía el control y la golpeaba. Les pegaba un golpe, como eran puertas de tambor, les hacía un hoyo. Y hacerle un hoyo le ponía un pedazo de madera. Y después se volvía a enojar y la misma historia. Entonces ya con tres puertas, tres parchos en una puerta ya no se puede más. Entonces la quitaba y después se les olvidaba poner. Y entonces, así, en ese proceso nosotros nos movimos. Yo no recuerdo que mi papá haya golpeado a mi mamá nunca, a mí tampoco, pero sí él perdía la paciencia muy rápido y se enojaba, y al final del día era una cuestión compleja, ¿verdad? Como les digo, a nosotros nunca nos faltó nada, siempre tuvimos de más, siempre hubo comida en la casa, nunca faltó nada. Siempre fue mi papá y mi mamá muy responsables, pero sí vivíamos en ese proceso de un matrimonio muy tóxico.
Como les digo, llegué a la universidad. Estando en la universidad, eh, tomé la decisión de estudiar lo que estudié y pues al final del día, eh, pues en el último año de mi universidad, conozco a una muchacha que viene del occidente del país, viene empezando, yo voy terminando y nos conocimos, nos hicimos novios, salió embarazada y nos casamos. Eso fue resumido. 23 años tenía yo, 20 tenía ella, y al final del día todos los planes que yo podía haber tenido a esa edad, pues pasaron a segundo plano. Tenía que hacerme responsable y al final eso fue lo que hice. Entonces, en el camino, pues empecé. Miren, tomé una decisión. En aquel momento, pues yo estaba terminando la universidad, no logré encontrar trabajo rápido y entonces tomé la decisión de irme a Estados Unidos. En ese momento tenía mi visa y me fui a trabajar. Tenía un amigo o un familiar que estaba en Estados Unidos, tenía una compañía de construcción. Entonces allá me fui, ya tenía deudas, me fui a trabajar allá, allá empezamos a pintar casas y, y me iba bien pintando casas, ¿verdad? Ya, una labor de ayudante, de pintor, ¿verdad? Pero yo había terminado la universidad. No sé quién se dio cuenta de los chavos que trabajaban ahí conmigo, que yo había estudiado, nadie había estudiado, todos somos migrantes. Y en aquella casa donde vivían 20, porque 20 vivíamos ahí en esa casa, yo tenía la bendición de que como era familia del dueño de la empresa, vivía en el máster Petro, en el cuarto principal que tenía baño. Ahí solo dormíamos 5. Entonces, pero en el resto de los cuartos era hacinamiento completo y en la sala llegamos en las noches, la sala llena, la cocina llena, todo lleno, de gente acostada ahí. Y miren, yo me acuerdo en medio de una media de la noche, tenía a José Jorge que ya tenía un par de meses. Yo me acuerdo de haberme levantado en la noche y haber hecho una pequeña oración y decirle, Señor, yo no puedo estar viviendo así. Yo no nací para venir a vivir a estar trabajando así en Estados Unidos. Ayúdame, por favor, que me ayudes a ganarme lo mismo que estoy ganando aquí, pero en mi casa. Y me dormí. Miren, en aquel momento, pues yo, el dinero que ganaba, traté de ahorrarlo lo más posible. Me invitaron a un par de antros donde bailan las chicas. Y en una hora había gastado lo que ganaba en una semana. Entonces dije yo, esta vaina no es para qué va. O sea, venir a quemar en una hora lo que uno se gasta en una semana, nada, nenes, pasteles. Y entonces no volví. Y me puse a ahorrar. Eh, y busqué una inversión en Estados Unidos que me pudiera traer para Estados Unidos. Con tan buena suerte, en aquel momento, que era el 2001, que encontré un producto que podía traer para acá y empecé a traer celulares. Metía celulares en la maleta y me encontré un panameño que me vendía celulares en Estados Unidos y me dijo, le expliqué cómo estaba la situación del mercado de Honduras y él me dijo, Jorge, vos te vas a hacer millonario. Vos te vas a hacer millonario. Solo hay una persona que yo conozco, me dice que estaba en iguales condiciones y estaba en Dominicana, me dice. Y ese hombre no tenía idea cómo le. Pues así empecé. Viajaba a Estados Unidos a traer celulares. Después de un par de viajes, los empecé a mandar por cargo, por, 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 por barco. Compraba las cajas y después el panameño me decía qué comprar si él me lo mandaba. El negocio iba súper bien, ¿verdad? Pero en ese momento la falta de madurez, la falta
de tener los pies sobre la tierra, porque me causó, me vino a causar problemas. El negocio se cerró por puras tonterías mías, ¿verdad? Inmadureces de mi parte. Y pues y seguí. Le pedí al Señor de nuevo en aquel momento, aquella oración que había hecho, y empecé a trabajar de nuevo. Me dieron un trabajo y empecé a trabajar vendiendo snacks. Trabajaba para una empresa que se llamaba Sabritas, los que venden los churritos fiesta, los hitos, todos los churritos. Y el primer trabajo que me dieron a mí, me acuerdo en aquel entonces, fue salir de unas unidades que estaban próximas a vencer. Y esas unidades se ponían en una bolsa y yo se iba a los semáforos y ahí se vendía. Entonces se llevaba una muchacha, se ponía en los semáforos y ahí lo que se tardara en el día de vender. Me acuerdo yo que no sé quién me vio ahí y en la noche me habló, y me dijo, mira, me dice, ¿y vos qué estudiaste? Me dice, ingeniería. ¿Y qué haces en el semáforo vendiendo churros? Me dice, no, a eso me mandaron esta semana. ¿Y qué estudiaste? ¿Y qué haces en el semáforo vendiendo churros? Mira, mira, este es el trabajo que yo tengo. Y con este trabajo mantengo mi familia. Entonces yo ahorita no tengo nada, no tengo otra cosa, así que si no me vas a ayudar, le digo, y ti. Eh, Siguió el tiempo, 2 años después me llaman para cambio de empresa, empiezo a trabajar en una empresa de consumo masivo y me hacen gerente de la mitad del país, de aquella empresa de consumo masivo. Y ya no andaba en la calle vendiendo cosas pequeñas, sino vendía solamente en los mercados. Andaba en el mercado Belén, en el San Isidro, todos los mercados. Pero yo atendía a los bodegueros. Manejaba la gerencia mayor. Y, y yo, en mi cerebro, yo dije, hoy sí, ya me va a ir a empezar. Ya me va a empezar a ir bien, ya me van a empezar a pagar mejor. Y efectivamente, me pagaban bien, papá. Pero había algo que me había atorado durante toda la vida y era la soberbia, el mal carácter, que era lo que me traía yo heredado. Y era un tipo sumamente impaciente, violento, perdía la control muy rápido. Y miren, 8 meses después de estar en aquel negocio, o en aquella empresa, salgo, vuelvo a trabajar en otro lugar, ya vendiendo materiales de construcción, y empecé a desarrollarme en ese trabajo en materiales de construcción. Y bueno, muy bien, una empresa muy sólida en el país. Yo me sentía muy a gusto. Y sucede que en ese interín, la empresa la vende, salgo yo de negocio y con mis prestaciones, con las prestaciones que me habían dado, hago mi primer intento de independencia. Compro el mismo material que yo tenía, que yo vendía, y me empiezo a vender solo. Y así empecé, en una bodega que tenía mi papá al lado de la Cerro Grande. Ahí empecé a meter material, y se acercó un muchacho que trabajaba en la ferretería y se me acercó y empezamos a trabajar. Un día eh, se acerca mi papá y me dice, mira, hijo, ¿vos estás comprando? ¿Cómo compras? ¿Cómo compro? Le digo, con dinero. ¿Y de dónde sacas el dinero? Tengo unos ahorros de mis prestaciones y tengo una tarjeta de crédito de Rayo. Me dice, mucho riesgo estar comprando con tarjeta de crédito. Pues mira, no tengo más. Entonces viene y me dice, mira, hace una cosa, anda y me da los papeles de la casa, los papeles del negocio, andate al banco, saca un préstamo
hipotecar los papeles si te vas al banco de una empresa. Digo, me estás dando los papeles de tu casa, le digo, para que yo vaya a hipotecar. Sí, sí, me dice. ¿Ok? Sí, porque eso no me lo va a dar. Y no te da miedo que los pierdas. ¿Sí? No me hizo. Y entonces me voy al banco y yo les quiero hacer un poquito de spoiler. Mire, los que trabajan y los que tienen negocio hoy, nosotros hoy nos asustamos con una tasa del 18, del 20%. En aquel entonces yo tenía una tasa del 36 y la buena era la del 18, la que daba propio, lo que sea que hubiera en ese entonces era 18 o 16, algo así. Y así me fui al banco, bendito sea el Señor, me dieron un préstamo y empecé a trabajar. Ya no con tarjeta de crédito, sino con dinero. Y cambia la historia cuando uno tiene dinero para trabajar. Pero en ese mismo lapso de tiempo, mi papá se empieza a ausentar de la casa, empieza a ir a unas reuniones bien extrañas, se empieza a perder los fines de semana y empieza a hacer cosas bien raras, cosas que yo no estaba acostumbrado a ver, como ir a saludar, como ir a despedirse, como a andar pidiendo perdón a cada rato, ¿verdad? Mira, vení, quiero pedirte perdón, y daba la vuelta y se iba. Y mira, Jorge, perdón, y se daba la vuelta y se iba. Y yo, y entonces, un día me doy cuenta que empieza a ir una extraña, de hombres extraños. Y le digo, mira, ¿y qué onda? No, me dice, no, cambiamos. Y ajá, ¿y qué hacen? No, estamos testimonio. Vos, le digo, vos, ¿sí? Vos contás que rompía las paredes y cómo nos tratabas de niños. Sí, sí, me dice, sí. Y empieza a enojar otra vez y se da la vuelta y mejor me voy. Y entonces, un día yo tenía un gran clavo financiero porque uno piensa que la corrupción en nuestro país es solamente el gobierno. ¿Sabe? La corrupción es una cosa que está en todos lados y hay corrupción en la empresa privada. Yo tenía un cliente privado, constructora privada, que para que me pagara tenía que pagarle a la secretaria. Y no era gobierno, era privado. Y la señora había que mandarle un fresco, un churro, cualquier cosa, si no, no salía el cheque. Y a mí eso no me parecía bueno. Le hice el comentario y él me dijo, mira, acompáñame a una reunión, ahí vas a encontrar las respuestas de tu vida. Entonces, mire, Axel, lo mismo que me dijeron a mí, le voy a decir hoy, aquí encuentra usted la respuesta. En aquel momento uno no las entiende, pero hoy sí, le puedo asegurar que aquí está la respuesta. Todas las interrogantes. Pues así me vine yo, pregunté que dónde iba, me dijeron que un par de vendía, estaba en nombre de negocios, estábamos en Cebollines en ese entonces, y le pregunté, mira, ¿hay ingenieros? Sí. ¿Hay arquitectos? Sí. ¿Hay constructores? También. A todo lo que yo le pregunté me dijo que sí. Y entonces dije, bueno, tranquilo, busco dos, tres, hago negocio, me llevo un calculador, me lista de precios y a un ingeniero lo voy a traer. Y así me vine a oportunidad, creyendo que iba a vender. Y lo que me encontré fue un personaje que iba a contar su vida y cómo era su vida antes, cómo encontró a Dios o a Jesucristo y cómo cambió. Lo interesante de todo eso es que ese era un hombre ganadero, que era borracho, le encantaba beber, le encantaba mujeriar, le encantaba todo
Usted se puede imaginar. Y terminaba diciendo, pero Dios le salvó. Y ahora mi vida cambió. Y a mí eso me deslojó la cabeza. Porque yo dije, ¿cómo es posible que Dios, que está con una persona que es mujeriego, borracho, adicto, lo que sea, y dice que Dios lo salva, que Dios lo sana, que cambia su vida y todo le empieza a ir bien? Y entonces yo llamé a mi papá y digo, mira, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque nadie que haga, que actúe de esa forma, le va a ir bien en la vida. Y, y me dice, mira, tenés paciencia. Venía a la siguiente, venía a la siguiente. Me voy con la siguiente, la misma dosis. Bono, drogo, mujeriego, asaltaba ganado, todo. Y Dios me salvó y me hizo bien y ahora mis negocios van para adelante. Y yo digo, otra vez, digo, esta vaina no tiene ninguna lógica, porque yo no soy ni bono, ni drogo, ni bebo, ni mujeriego, y mi negocio va hacia abajo. ¿Para qué quiebra? No tiene sentido. Le vuelvo a preguntar, me dice, tenés paciencia, ven una más. Y dejo venir. Y un día me invitan a una reunión de trabajo, un jueves, ahí en Pollo Castello. Y entonces estaban mis amigos, Raúl, Valentín, y entonces agarro yo a aquel hombre y le digo, miren, no será posible que ustedes puedan conseguir un testimonio distinto, alguien mejor, así como yo, ¿verdad? Alguien que no fume, que no beba, que no haga esto, que no haga lo otro, que sea bueno, como yo. Y miren, estos hombres me quedaron viendo con unos ojos de amor, con tristeza, porque dicen, ¿cómo puede este muchacho andar tan perdido? Que literalmente yo estaba perdido, perdido en mi mente de creer que yo era mejor que los demás, porque no hacía ciertas cosas. Y era todo lo opuesto. En ese entonces, cuando yo llegaba a mi casa, mis hijos se escondían. Cuando yo llegaba a mi casa, mi mujer salía y se metía al cuarto. No sabía ni tenía la mínima idea de que muchas veces agarró el carro, meterle el acelerador para que el puente se desarmaba. Ella, o sea, no tenía ni idea. Nunca me pasó por la mente, porque yo creí que con el hecho de que tuviera comida, que tuviera un lugar o una casa donde llegar y que sus hijos estuvieran con escuela, era suficiente. Y que por eso me tenía que dar gracias. Me invitaron a un saber de parejas y ahí me fui a dar cuenta que el peor marido que esa mujer pudo haber tenido era yo. Y no le era infiel. Y no bebía. Y en la casa las cuentas se pagaban. Pero esa mujer vivía con una tristeza. No le podía dar, mira Marcito, no le podía dar una copita de vino porque le agarraba el llanto de esas señoras que un poquito y empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y llanto, 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 y como más bien no sabe si apartarse. Sí, no, era un llanto, una pena, una tristeza, y así estaba yo en ese entonces. Miren, llegué a aquel lugar, a aquel seminario de parejas, me quise regresar como 3 veces, no me dejaron regresarme, me dijeron, tenga paciencia. Y entonces me quedé. En aquel lugar entendí que yo era un desastre, que mi vida era todo menos buena y que sin importar qué tan bueno me creía yo, estaba al revés. Ya para ese entonces, mi papá había fallecido, ¿verdad? Y me tocó venir aquí de nuevo y encontrarme esa persona que me dijo una vez,
Jorge, aquí vas a encontrar la respuesta tuya. Quédate, quédate. Y me quedé. Miren, el tiempo fue pasando. Aquel negocio que yo empecé quebró, se perdió. Y en aquellas papeletas, en esas papeletas que usted tiene enfrente, yo le dije, Señor Jesús, si vos existís, te doy dos opciones. O me rescatás el negocio, o me das un trabajo. Porque un enfermo moribundo, no hay nadie en esos negocios, no vale para nadie. O lo rescatás o dame un trabajo. Y saben, el Señor me dio trabajo. No estaba listo yo para poder emprender. Emprender no es sencillo. Hay que hacer muchas cosas para ser empresario. Muchas. No solamente de tener algo de dinero, comprar y vender. No, no es así. ¿Verdad? Hay muchas cosas. Hay que entender cuánto es suyo y qué no es suyo. ¿Verdad? Y entender qué es suyo y qué no es suyo es una cosa compleja. Y miren, el Señor me dio un trabajo. Empecé a trabajar en una empresa de materiales de construcción como gerente de ventas. Poco a poco fui subiendo hasta que llegué a un punto donde el Señor me puso como gerente general de aquel negocio. Y a mí se me olvidó, una vez más, de dónde venía, quién me había dado lo que me había dado. Perdí la perspectiva. ¿Por qué? Porque andaba en avión, porque me podía quedar en un hotel, porque podía beber vino, porque la gente me buscaba para hacer negocios, porque tenía un poder de decisión, porque tenía 200 personas por debajo de uno. Y todas esas cosas, cuando usted no las logra manejar bien, le trabajan en contra y su cerebro se vuelve soberbio una vez más. Si usted tiene un problema de soberbia, más todavía. Llegué a creer que yo era el dueño de aquel negocio. Y de dueño no era dueño, yo era un empleado más. Y un día me llaman y me dicen, Jorge, ¿sabes qué? Hemos tomado la decisión de cambiar el rumbo del negocio y vos vas para afuera. ¿Ok? Yo dije, esto no hay problema, no pasa nada. ¿Ok? Me ocurre me da mi billete y yo, ah, no pasa nada. Y así fue, pero sí pasó, me dieron mi dinero, me quitaron el celular, me quitaron el carro, me quitaron todo. Y cuando fui a Claro a querer comprar mi celular, porque tenía un celular de los buenos, llamé a la persona que me atendía y Claro, y le digo, hermano, ¿cómo estás? Bien, me dice. Fíjate que necesito un celular. Ajá, me dice. ¿Y el suyo? No, ya no estoy en empresa. Ah, ya no estoy en empresa. Le voy a dar un teléfono. Me dice. ¿Para qué? Para que llame a que lo va a atender. O va a atenderme vos, ¿no? Yo atiendo esta empresa. Y entonces, que te va a atender otro vendedor. Ahí va. Ahora, seguro, sí, seguro. Te dejo porque tengo cosas que hacer. Adiós. Y me fui a buscar a aquel vendedor y me dice, sí, ¿cómo se llama usted? Jorge. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge, no, no va a saber mi nombre. Jorge. Si yo, sí, deme su nombre, si no, ¿qué celular quiere? Quiero el que tenía, no puede. ¿Por qué? Porque usted no tiene historial. No tengo historial y todos los equipos son suyos, son del negocio, son de la empresa. Hay que hacer historial. Pues, a la madre. Y entonces, venga aquí, chirulín. Va, bueno, está bien. Y empecé a llamar a todos aquellos muchachos que con los que yo hacía negocio y decir, mira, ¿cómo estás? Bien. Y mira, que fíjate que ya no soy de empresa, pero quería saber, no, Jorge, fíjate que no te puedo atender. No, Jorge, fíjate que... Y entonces todos aquellos que yo quería,
voy a hacer negocio, iban a saltar de la alegría, yo me fuera a hacer negocio con ellos, me empezaron a dejar de contestar. Y me di cuenta que no era a mí que me quería, era el puesto. No era Jorge, era el puesto de Jorge. Solo hubo una persona de todos la lista que me atendió la llamada. Uno solo. De todo el listado grande. Y no era el que más le gustaba. Antes de irme le digo, bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. Si yo me voy, ¿cómo me vas? Sí, sí. ¿Qué necesitas? Arma tu empresa. Cuando estés listo, me llamas. Y yo te voy a venir. Y pasaron 6 meses, 8. Yo no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer, no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. No hallaba qué vender, no hallaba qué comprar. No entendía qué hacer. Y un día, a las 12 de la noche, loco, no sabía qué hacer, me encontré un producto mal y era un producto para limpiar pisos, un limpiapisos. Y llamé, mandé un correo en la noche, como a la 1 de la mañana, bien raro que a las 6 me contestaron. Y les pregunté si me podían vender, y yo creo que sí. Y, y les digo, mire, si yo les pago el viaje para acá, a Honduras, ustedes me podrían venir a hacer una prueba. Sí, también, páguenlo el viaje. ¿Y cuánto sería? El valor, me dijeron. Entonces, les pagué el valor del viaje para que vinieran a hacer una prueba de productos. Y quedamos en una fecha. El hombre vino, se parqueó en un carrito y cuando se parqueó, sale un tipo en esta posición. Sí, esa era su posición normal. Tenía una escoliosis, una cosa en la espalda, no sé, una enfermedad en la espalda que no podía manejarse derecho. Esa era su posición. Yo le digo, ¿y usted se vino manejando de Guatemala? Sí, sí. ¿Y cómo hizo? Ah, pero, ¿cómo? Si usted no puede ni pararse. Miren, me dice, yo me vine, yo le vine a hacer la prueba, y yo me tengo que regresar. Oye, le hago la prueba y con el mismo puede ser. Este hombre que no puede caminar, que no se puede enderezar, se vino de Guatemala por una prueba, y yo que estoy, tengo todo lo que puede hacer para hacer. Miren, te compré la máquina para hacer pisos, tuve 6 meses lavando pisos con botas de agua, con los pies mojados, todo embebido. Y después de 6 meses, me llama mi amigo y me dice, Jorge, ¿estás listo? Sí, listo. ¿Tenés para comprar una rastra de hierro? Sí, sí tengo, pero la verdad que no tenía, ya me lo había comido. De las prestaciones, ya me las había comido, o sea que no tenía. Bueno, dame el depósito de la primera raza, te lo voy a dar. Como yo no me acuerdo ni qué hice, saqué de donde tenía, cierto, ¿no? Y me encontré un cliente que se bajó de un avión hoy, agarró el teléfono y me dijo, Jorge, sí, usted vende hierro, ¿verdad? Sí, sí, yo vendo hierro. No tenía uno aquí. ¿Usted vende hierro? Sí, sí, bueno. Y el precio, el que quedamos. Ok, denme un número de cuenta. Ahí está. Había abierto la cuenta de Ulitas el día anterior. El día anterior. Y ese hombre vino y me hizo el depósito de la raza de hierro ese día. Y yo con ese dinero compré la primera raza de hierro. Y miren en que se ve la mano de los señores. El Señor se empezó a manifestar, empezó a cambiar.
Seguí caminando, seguí caminando. Y el Señor empezó a tomar control. De una pasaron a dos, de dos pasaron a tres, de tres pasaron a cuatro. Un día yo le había dicho a Dios, mira, yo quisiera tener un camión de los que jalan equipo pesado. Y yo quiero tener un camión. Como niño pidiendo un camión en la familia. Y bueno, un día me dice un amigo, Juan, me dice, fíjate que yo siento que igual estás pidiendo un camión a Dios. Sí, es cierto. Ya lo viste buscar, me dice. Pues fíjate. Y entonces, ¿cómo te lo va a dar si no lo has buscado? Me dice. Ay, cierto, tienes razón. ¿Y qué hago? No, andate para la carretera a Madrid. Y donde mires un camión rojo, un negro, te paras. Y entonces agarro como papo para la carretera de Dalí. Y cuando llego y voy subiendo adelante, antes de llegar a la costa, miro un camión negro a mi mano derecha, y a mi izquierda. Y yo, este debe ser, me paro. Y me paro y digo, bueno, sí, ajá, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Quiere, usted está interesado en el camión? Pues sí. Y bueno, mire, cuesta tanto. ¿Y usted qué se dedica? Vendo acero, no sé, hagamos una cosa, págame lo que hacemos. ¿Cómo le digo? Págamelo con María. Que se lo pague con María. Sí, páguemelo con María. Si yo estoy construyendo ahí, páguemelo en Marías. ¿Y qué necesita? Deme esta cantidad, menos del 20%. Yo dije, bueno, si esto es de Dios, mi mujer no se va a meter a rollo, porque quien maneja la cuenta es la doña. Yo ya había visto el milagro, que se lo pague con María está muy complicado, ¿verdad? Pero que la señora aguante, que le haga el depósito, esa es otra historia. Entonces, llamo por teléfono a mi esposa y le digo, mira, fíjate que tengo que comprar un camión. Ajá, me dice. Y está en tal lugar. Ajá, me dice. Y cuesta tanto. Ajá, me dice. Y por favor, hacer el depósito de esto. Ajá, me dice. Ajá, ajá. Ajá, dame la cuenta para hacerlo, pues, me dice. Yo dije, eso, le digo, sí, sí le va. Le di la cuenta y la señora le hace. Miren, así empecé. Dios se manifestó en eso, nos dio esa bendición que se volvió en otra y en otra. Pero lo que les quiero terminar de contar es que en medio de todas las cosas que uno mira de Dios, todas las cosas buenas que le han pasado durante toda su vida, y las cercanas y lejanas, empieza un proceso bien interesante. Cuando usted empieza a, a generar recursos en la banca y miran que sus cuentas empiezan a moverse, mucha gente se acerca a ofrecerle cosas, que es cosas que posiblemente usted no necesita, cosas que no le sirven, sino que lo que van a hacer es atrasarlo. Y a mí me pasó eso. Hace más o menos unos 5 años, 5 o 4 años, llegaron a ofrecer que préstamos, que préstamos, que préstamos, que préstamos. Y no préstamos chiquitirringo, préstamos que se le hacen uno los ojos así y dice, aquí sí voy a pegar el salto de aquí para allá. Y caímos en ese error. No medimos el golpe del pago de capital de las cosas. Y cuando volvimos a ver, era un poco tarde para hacerlo. Entonces tocó hacer una reingeniería. Y la reingeniería que yo me ha tocado hacer es pedirle al Señor todos los días.
todos los días, pedirle a Dios, porque ya no sé para dónde agarrar, entonces tengo que pedirle a Dios. Ya me di cuenta que yo solo no puedo, entonces tengo que pedirle a Dios. Un día, hace como unos 3 o 4 meses, recibo una llamada de una persona que está en Panamá y me dice, Jorge, me dice, ajá, le digo, está mucho gusto. Yo a él lo iba a ver, cada vez que iba a Panamá lo iba a ver, solo a saludar. Y me dice, mira, me dice, fíjate que me cambié de empresa. Qué bueno. ¿Y para dónde te mandaste? ¿Dónde estás ahora? Estoy en una empresa que se llama Arcelor. Arcelor, es la más grande del mundo, de acero. Qué bueno, sí, hombre. Hoy sí vamos a hacer negocio. Dale, sí, mándame tu estado financiero. Y yo, desnucado, ¿verdad? Mándame tu estado financiero. Sí. Y miremos a ver qué dice la semana. Y se lo mandé. Y me dice, me llama como a la semana, estaba con un amigo. Mira, mira, Jorge, dice la aseguradora que le demos tiempo, mándame el pedido. ¿Y cuánto te mando? Y me dio el número. Mire, yo no sabía si saltar, si arrodillarme, no sabía para dónde agarrar. Y me dice mi amigo, ¿qué le pasa? Digo, ¿qué le pasa? Yo llorando con usted, cae esta llamada y dice, mire, ¿qué va a dar? Nada, hermano. No me pidieron un papel. Y empezamos a importar hace 6 meses de China, producto de acero. Ayer pagué la última factura, ahí se la mandé a Valentín. Y no tenía el dinero para que me la pague. Miren, fuimos a servir a y, y yo digo, Señor, ¿cómo voy a hacer si me faltan? Yo sé que nosotros no decimos números, yo creo que vale la pena. Miren, me faltaban $32,000 para pagar y no los tenía. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo lo único que hice fue en la mañana ponerme de rodillas, Señor, decirte qué hago. Y el Señor me dijo, te vas a levantar, te vas a ir al negocio y vas a preguntar a tu Señor qué hay en la cuenta y qué hay en el inventario. Y después te vas a ir a buscar a esa persona que está allá en el country. Y le vas a vender este y este y este producto. Se lo vas a dar a este y este precio. Ok. Estoy hablando en serio. Entonces me fui del negocio temprano. Le dije a la señora, ¿qué hay? Hay esto. ¿Cuánto tenemos? Tanto. Ok. Dame la lista de productos. Aquí está. Me fui. A las 10 de la mañana me senté con esta persona que el Señor me había dicho que tenía que sentar. Y le digo, mira, te traigo una oferta para que me la pagues ahorita. ¿Es ahorita o es ahorita? Y me dice, ajá, dale pues, dámela. Pam, pam, pam. Le digo, tenés esto. Y me faltaban, creo que 50,000 lempiras para llegar a los 30 puntos. Y me dice, yo no había hecho el número en la cabeza. Y me dice la señora, míreme, hagamos algo. No se quede corto, me dice. Ajá, súmemele 50 láminas testa. No, ya no puedo, súmemela. Se lo voy a dar ahorita en efectivo, para que se lo lleve usted ahorita. Y digo yo, hácela, ya, se la doy, me pagan efectivo. Cuando voy sumando, cuando agarro el dinero, lo meto al carro, le voy al banco, le hablo a Ivana y le digo, ajá, me dice, ¿cómo está? Bien, haceme un favor. Sí, llevo tanto esto, tanto esto, sumame. Yo voy manejando. Haceme el favor, le digo, sumame. Llevo esto y esto.
su madre. ¿Cuánto te da? Tanto. ¿Cuánto tenías allá? 15. ¿Cuánto falta? Faltan 5. Faltan 5. Sí. Jorge, te acaban de venir a dejar un dinero. Te acaban de venir a dejar un dinero. Te voy a decir otra que lo deposite. Ahí lo terminas de organizar. Ok. Dale. Me voy aquí al back. Con eso termino, muchachos. Me voy al back. Y todos sabemos que lo que nos venden son $5,000 máximo. Diario, ¿verdad? Con suerte 10. Yo tenía que comprar 17. Me vendieron los primeros 10 acá. Después me vendieron 5 ahí mismo. Y me dice, Jorge, mire, no le puedo vender a los dólares de la agencia. Váyase a otra agencia, mire qué hace. Y me fui a la otra agencia de acá a comprar la diferencia. Y salí con esa cuestión el día de hoy. Yo no sé cuál es su conflicto el día de hoy, ni sé cuál es su problema. Pero sí yo le puedo asegurar que sin importar el tamaño de su problema, sea pequeño, sea grande, Dios lo puede resolver. Lo único que necesita es que usted se lo entregue. Si usted no se lo quiere entregar, él no lo va a agarrar. Pero si usted está dispuesto a entregárselo, sin importar lo que sea, él sí lo va a agarrar, lo va a resolver. Y lo único que le va a pedir es que tenga confianza. Nosotros hemos aprendido a confiar en la gente, pero tenemos que dejar de confiar en las personas y empezar a confiar en Dios. Porque ese sí nos falla. A mí me han fallado amigos, familia, hermanos, mi esposa, mi sí, la que usted quiera. Pero el único que no me ha fallado en todas las cosas, y es el único que yo le puedo decir para que vale. Yo sé que aquí hay una hoja de oración, póngale, usted el milagro que usted iba a ver que Dios le va a contestar. Ahí donde está, yo les quiero pedir, por favor, que hagamos una pequeña oración que nosotros hemos aprendido a poderosa. Y le damos desde el fondo de nuestro corazón, Señor Jesús, en esta tarde, yo te pido perdón por los pecados. Te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por darme el Espíritu Santo. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es mi testimonio para ustedes. Bueno, han escuchado el testimonio, un testimonio que el papá lo llevó, nació en el capítulo de nuestro y que ha ido evolucionando día con día. Problemas que cuando llegó al capítulo, que ya no son los mismos y ahora son problemas totalmente diferentes, pero hay una persona que nos dijo Jorge ahorita. Él lo mira ahora desde el ámbito de Dios, que Dios le soluciona los problemas. En las manos de Él ya no los puede solucionar. Entonces hoy se los entrega todos a Dios. Y hay un factor, un común denominador en casi todos los testimonios que vienen aquí. Igual que Jorge, lo principal que él dijo, que se levantaba en la madrugada a orar y que Dios le daba una directriz. Y con eso él salía a la calle de hacer muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras, a través de un amigo, directamente, a través de la oración, a través de la esposa, a través de los hijos, pero muchas veces nosotros no queremos tomar esa palabra que nos manda Dios y hacemos las cosas como nosotros queremos. Entonces lo único que yo les
es que tome sus problemas en las manos de Dios, y Dios va a tomar control de todo eso. Me dijeron que Lurita quiere dar un testimonio, entonces, gracias. Muy buenas tardes.